hablando de esto que está sucediendo precisamente ahora, de esta campaña de odio que se está desatando contra los nacionales haitianos, de esta campaña de querer argumentar que hay un flujo migratorio creciendo que ha aumentado, que es cierto que aumentó después de del terremoto de Haití del 2012, pero que se está exacerbando a la población dominicana con esta campaña de odio. Y para eso voy a compartir esta mesa con Tajira Vargas, que es antropóloga. Ajá. Y que puede explicar un poco por qué el dominicano, por qué estos comunicadores sociales se empecinan en llenar al país de odio. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Yo pienso que hay que hacer una mirada histórica a este fenómeno. O sea, yo estaba tratando de hacer una revisión desde dónde viene esa campaña, que es cíclica. Eso sí pude registrarlo, que es cada 2 años. Cada 2 años hay la misma campaña, incluso las mismas imágenes, los mismos argumentos. La imagen, hay una imagen que ha pasado mucho por la red parece ser un ciudadano haitiano que está quemando una bandera dominicana. Es una imagen de hace 15 años. Entonces, por esa imagen la pasan siempre como si estuviera pasando ahora. Entonces, todo esa parte, todo ese afán. Lo cual puede suceder que una persona aislada, sí, que una bandera, ¿cuántas banderas norteamericanas no se quemaron en el país en el marco de crisis particular? Exactamente. Entonces, eso es un punto que es importante destacarlo, pero el tema es que es cíclica y el tema es que ha sido parte de un plan que ha venido hace tiempo desarrollándose de los sectores de poder y que se vincula con los planes de Trujillo y de Balaguer, ¿no? O sea, desde Trujillo para acá, hubo todo un proceso de ideologización hacia el antihaitianismo en la República Dominicana. Ese proceso de ideologización hacia el antihaitianismo tuvo varias ramas, ¿no? O sea, el tema de la enseñanza de la historia, o sea, la forma en que se maneja la enseñanza de la historia. Y que desgraciadamente Tajira luego prolongó, porque aquí no había no fue que al morir Trujillo inmediatamente sacaron los libros de Hernando Pichardo, no. Eso siguió muchísimos años. Porque son los mismos sectores de poder, que es lo que pasa en la sociedad dominicana. O sea, tú puedes cambiar al gobernante, cambia el partido, y siguen los mismos sectores de poder y sigue la misma ideología dominante. ¿Me entiendes? O sea, a veces creemos que son cosas coyunturales de un gobierno en específico. No, es todo un plan desde finales del siglo XIX, que Trujillo lo establece mucho más fuerte y que después de Trujillo continúa, ¿no? Yo te digo de finales del siglo XIX porque ya las élites dominicanas en el siglo XIX, finales del siglo XIX, tenían el gran afán de negar toda la negritud y la presencia cultural afrodescendiente de nuestra isla, ¿no? Y sacando muchos elementos de la historia y reinterpretando la historia de una manera hispanizante, ¿no? De una manera que solo se viera el lado español. Entonces, todo esto es parte de ese plan, pero ese plan tiene un objetivo muy claro, que es el objetivo de generar miedo. Y cuando tú estás generando miedo es porque te interesa crear problemas de gobernabilidad. O sea, crear problemas en la convivencia cotidiana, generar problemas de violencia, generar problemas de discriminación, exclusión, y generar problemas de gobernabilidad. Entonces, a la larga, es un plan muy claro de convertir una sociedad en una sociedad cada vez más segregada racialmente, fortalecer la ideología hispanizante y la ideología dominante y establecer claramente una relación de odio con Haití. Pero esos sectores a la vez se benefician de eso porque cuando tú generas odio hacia Haití, hay más migración haitiana ilegal
promovida por esos mismos sectores de poder que se benefician de esa migración haitiana ilegal, pero que le niegan derechos. Hay un sector que se beneficia económicamente de la generación de este odio, porque si bien antes los haitianos podían entrar con cierta libertad, o con una cierta libertad, ahora me imagino que tienen que buscar más dinero. Tienen que pagar más. Es como cuando tú prohíbes algo. Cuando tú prohíbes algo, tú beneficias a quienes venden clandestinamente ese producto. Claro. ¿Tú entiendes? O ese servicio. Entonces, los servicios que son prohibidos son más costosos. Entonces, en la migración haitiana... O sea que si antes yo le podían pasar 200 pesos, ahora si no le extienden una rojita. No, es que para un haitiano emigrar ilegalmente al país, hasta el momento de las informaciones que yo he recogido en algunos estudios, son 5,000 pesos que tiene que reunir. De todo lo que tiene que pagar desde allá, porque vienen con contratos desde allá, con las empresas que lo van a recibir, en construcción, en turismo, en servicios, en producción agrícola, o sea, toda esa mano de obra que está presente. Todo eso son contratos ya establecidos en unas redes que vienen desde allá. Entonces, claro, van pagando en el camino diferentes cuotas y eso le suma 5,000 pesos para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, eso, imagínate, si hay más presión con el tema de que es ilegal, que la migración ilegal y que sea más fuerte en la frontera, pues van a tener que pagar más y esas redes se van a beneficiar más. ¿Y tú piensas que esos comunicadores sociales realmente que exacerban este odio de una manera irracional? Porque yo a veces, yo tengo incluso a veces hasta que quitarlo, porque me siento como que me están tomando el pelo. Y lo que me duele es que tanta gente que tú crees, o sea, mira, yo te voy a decir, yo viví quizás de una persona que amo muchísimo y tradujo un libro muy hermoso, ¿no? Y entonces yo le pregunto si cuándo que se va a publicar. Fue hace un tiempo. Y me dice que no le interesa publicarlo porque ese libro genera solidaridad y amor hacia el pueblo haitiano. Y me hizo todo un discurso, pero es una persona que es un amor. Sin embargo, tú vas a su casa y seguro que está oyendo un programa de estos programas orientados a alinear a la gente para que odie a los haitianos. Entonces, por eso yo decía cuando introduje el programa, el joven anterior, que nosotros creemos que la paz es lo normal. Y la paz, señora, hay que construirla. Porque esa paz que se vive, que tiene niveles de fragilidad, puede ser perfectamente disparada por cualquier persona que te cree una generación, te incite al odio. Claro que sí, claro que sí. Y eso es importante que usted lo destaque, porque el problema no solo está afectando a la población haitiana, el problema está afectando a toda la población dominicana negra. Y ya lo estamos viendo, y ya lo estamos viviendo. Yo en un artículo reciente planteaba el caso de una amiga, clase media, pero negra, dominicana, negra, con sus 2 hijos en un importante centro comercial, y como una señora, se sorprende de que ella hable español. Porque es negra y se supone que si es negra no debe hablar español. No debe ser dominicana. Tiene que ser, debe hablar con un acento. Debe ser haitiana. Porque República Dominicana es negra. Sin embargo, hay una negación de esa realidad. Entonces, no solo llega al punto de considerar que ella no es dominicana porque es negra, sino que pasa al tema de la discriminación, que le dice, cuídate porque lo están recogiendo a los haitianos. Sí, cuando, tú de repente, la camiona, te dicen como una manera de amedrentarlo. Entonces, ese pensamiento de esa señora clase media alta, ese pensamiento de esa señora que discrimina a otra dominicana por ser negra, es el pensamiento de mucha gente que entiende, primero, que nosotros no somos negros, falsa totalmente esa realidad, porque la mayoría de nosotros somos negros, tenemos rasgos afrodescendientes, si no lo tenemos en el color de la piel, lo tenemos en la nariz, lo tenemos en el pelo, lo tenemos en la cadera, o sea,
tenemos todos esos rasgos presentes en nuestra genealogía. Y si no, vamos a mirar las historias genealógicas de nuestro país. Pero aún los más claros, independientemente de los rasgos fenotípicos, está la asunción cultural, está los gustos, está todo. Porque somos parte de esa... Está toda la música, exactamente, que es totalmente afrodescendiente, están las costumbres alimenticias, hasta las creencias, la forma de caminar, la forma de hablar. Ahora los más católicos, los más evangélicos, ese sincretismo religioso los permea. Totalmente. Hay que ver el Día de San Miguel. ¿Qué pasa el Día de San Miguel? El Día de San Miguel es una fiesta nacional, que en todos los barrios y en todo el país tú te vas a encontrar fiestas de atabales y procesiones, ¿no? Y San Miguel es una figura del sincretismo. ¿Y qué decirte entonces luego con la fiesta de Anaísa, de Santa Ana, o con la fiesta de San Santiago? O sea, y la misma fiesta de la Virgen de la Altagracia es sincrética. Claro. Totalmente sincrética. De hecho, la Virgen de la Altagracia es la vocación mariana del pueblo haitiano también. Exactamente. Los haitianos vienen en procesión el día de la Virgen de la Altagracia, pero hay otra figura también que se convierte en esa figura sincrética, que es Anacaona, que el culto de Anacaona está presente en la República Dominicana, en Haití y en Cuba. Entonces tú dices, si tenemos tantos elementos en común, ¿cuál es el afán de separarnos? ¿Cuál es el afán de mostrarnos cuando incluso en nuestra historia, y la enseñanza de la historia ha tenido ese problema, en nuestra historia la colaboración de Haití y del pueblo haitiano en la independencia de 1844, cuando Mella va a Haití a buscar apoyo del movimiento de la reforma contra Boyer, fue con apoyo del pueblo haitiano. Y en la restauración ni hablar, el grito de Capotillo, ¿dónde fue? Claro, fue desde Haití que vinieron. Exactamente. Y el mismo Sánchez, ¿desde dónde viene a República Dominicana para combatir? ¿Y dónde se tuvo que esconder cuando Pedro Santana lo estaba persiguiendo para matarlo y luego se da el fusilamiento? Entonces, y sin ir a la historia más reciente de la revolución y de todas las personas que... Y de figuras como Luperón, que su madre era haitiana, que el apellido de Luperón es Tiperón, o sea, un apellido haitiano. ¿Y qué decir de todos los apellidos dominicanos que provienen de Haití? Que son apellidos haitianos de mucha gente en este país. Ahora, lo que a mí me sorprende también es cómo realmente todos los dominicanos se vanaglorian cuando uno de sus abuelos es de origen europeo o sus bisabuelos, y eso le permitió, por ejemplo, en el caso de los italianos, que lo dan hasta en 4 generaciones la nacionalidad. Entonces, se vanaglorian de tener sus ancestros europeos, de tener sus ancestros suramericanos, norteamericanos. Sin embargo, si es haitiano, inmediatamente ya es un pecado mortal. Sí, porque por eso que te decía, porque ha habido toda una campaña de negación de esa raíz y de convertir y de satanizar la presencia haitiana en nuestra cultura, de satanizar la presencia haitiana en nuestras raíces genealógicas. Pero de dónde, yo me pregunto, también sale la campaña de que hay todo un plan y de que los libros de educación de Haití, yo he tenido la posibilidad de ojearlos, de verlos, existe una campaña para inculcarle a los jóvenes niños que tienen en algún momento que asumir la entrada y la de reunificación de la isla. Pero otra cosa que tampoco es el famoso plan de las naciones. No veo cuál puede ser el interés que pueda tener Francia, que pueda tener Inglaterra, que pueda tener ningún país en que haya una fusión en República Dominicana por una supuesta responsabilidad que tienen frente a Haití. ¿Y responsabilidad de qué? Sí, ese planteamiento sobre fusión, quien empezó a plantearlo fue Balaguer. Y creo que lo que están haciendo, y luego de Balaguer, pues el grupo de nacionalistas, ¿no? Todo ese grupo, todo ese sector, todos esos grupos políticos vinculados al reformismo y a los grupos nacionalistas, que son la representación de los sectores más conservadores de nuestro país, que es la ultraderecha, son los que han mantenido a través del tiempo ese discurso. Si tú revisas la prensa,
vas a ver que cada 2 años ese grupo saca ese tema, y son ellos mismos. Yo lo estaba revisando y yo dije, wow, mira quiénes son los primeros que siempre sacan el tema, y siempre tienen eco porque tienen influencia en los medios de comunicación, en ciertos prensa escrita, en ciertos programas de televisión, en ciertos programas de radio, tienen voceros en programas de radio y de televisión. O sea, que ellos logran calar. No, y son muchas veces parte de dirigencia política. Exactamente. Ahora, el nuevo que se ha estrenado con este discurso, por lo menos yo me había percatado, Elías Huesín Chávez. Ah, sí, él tiene ese discurso. El mismo discurso, pero bueno, su mismo apellido, Huesín. Sí, porque ellos se vinculan al grupo reformista en su historia. Entonces, ese grupo balaguerista, reformista, retoman los discursos de Balaguer y los discursos de Trujillo incluso. Entonces, plantean el problema continuamente para generar ese odio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que está bien pensado porque cada vez ellos logran, cada 2 años, agregarle más al vaso. No es que en esos 2 años se desinfla el problema. Ellos le van agregando más al vaso. Porque ¿qué es lo que pasa con los problemas culturales? Es que cuando tú culturalmente vas creando una creencia, una visión, sobre todo de prejuicio y discriminación, para tú romper eso toma tiempo. Mucho tiempo. O sea, ese cambio cultural toma tiempo. Entonces, mientras tú lo vas agravando, es peor. Porque entonces tú vas generando un efecto multiplicador, y más aún cuando tú logras que en las redes sociales mucha gente haga eco de eso, ¿no? Entonces, realmente para sacar ese tema, para desinflarlo, se necesita un esfuerzo de mucha gente, de muchos sectores, dirigidos a desmontar primero las falsedades históricas del tema, la tergiversación de la historia y de lo que es nuestra historia en realidad, y la participación de Haití en esa historia. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de WhatsApp de mi grupo del colegio, y yo estaba aclarando porque estaba diciendo, no, porque el problema con Haití es un problema histórico, porque fuimos ocupados. Digo, ajá, ¿y si fuimos ocupados por los españoles después? Después de Haití fuimos ocupados por los españoles. Y no tenemos ningún problema. Y la restauración fue contra los españoles. ¿Y hay problema histórico con los españoles? Y después de eso, 2 ocupaciones norteamericanas. 2 ocupaciones norteamericanas. ¿Hay problemas históricos con los norteamericanos? Hay problemas con los ingleses y con los franceses que nos ocuparon. Que nos ocuparon. Entonces, una ocupación inglesa que tampoco la gente que no sabe, que no fue uno de tu mamá, no la conoce muy bien, pero que realmente estuvo aquí, ¿eh? Claro que sí. Pero además hay algo importante, y es cómo ese problema, además de manejarse el tema de una supuesta ocupación y desconocer por completo, o sea, todo el tema de la vida haitiana en nuestro país, ¿no? Y de lo que es nuestra historia en sí. Entonces, ¿por qué plantearte que el problema es que nos van a ocupar de nuevo cuando no han ocupado otras nacionalidades antes, ¿no? Claro. Entonces es obvio. Es obvio que hay un racismo en particular, y es porque si los norteamericanos nos ocupara y nos convirtiéramos en parte de un estado más, quizás muchísima gente lo viera con beneplácito. Exactamente. Entonces no hay un tal nacionalismo. Además también hay un rechazo a la pobreza. También, y además hay una desvinculación de la realidad, porque realmente después de la ocupación haitiana, y lo que pasó en la ocupación haitiana tampoco fue como lo venden. Claro. Después de todas esas ocupaciones, antes de Trujillo, la relación entre Haití y República Dominicana era una relación muy armónica. El dominicano iba a Haití a comprar, mi bisabuela iba a Haití a comprar y vivía en Moca. Se tiraba de Moca para Haití a comprar ropa, a comprar cosas para venderla después. Y hubo una etapa en el siglo XIX donde Haití era más próspero que República Dominicana, y la gente iba a Haití y emigraba hacia Haití. Y hay muchos dominicanos en Haití. Y hay una comunidad dominicana que vive en Haití y nadie le está tirando palos ni lo están matando. Bueno, Tahira,
Gracias por compartir este espacio. Y lo único que queremos traer, no, señor, yo por lo menos, y sé que Tajira tampoco, no es que queremos que más haitianos vengan. Nosotros queremos que Haití sea un país que tenga posibilidades, que se desarrolle, como no queremos que nuestros dominicanos se vayan. Pero la migración es parte de la naturaleza humana. Y eso lo tenemos que entender. Y definitivamente, si no hay distancias como mares, sino que se puede hacer el trecho inclusive caminando, es muy difícil evitarla. Lo que tenemos es que trabajar, señores, para que ellos puedan tener más un país, nosotros también, y lógicamente que todas las cosas sean legalizadas para que los haitianos, pues, que viven en República Dominicana y que lo hacen y que dan su fuerza de trabajo y que contribuyen con su trabajo a que tengamos un mejor país, pues tengan también un mejor destino. Así es. Bueno, señores, será hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Educación. Hoy conversando con la antropóloga Tajira Vargas sobre un problema que usted debe evitar. Inmediatamente usted va en la red, ni lo abra, ni lo vea, porque lo que quiere es generar odio. Y usted no puede ser un receptor de odio.